a estar en esta mañana. Sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos ya casi en el ecuador del Evangelio de Marcos, pero en esta mañana me gustaría que hiciésemos un parón y que meditásemos en la figura del Señor Jesucristo. Vamos a llegar al clímax del Evangelio de Marcos, que es cuando el apóstol Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la parte central, el clímax del Evangelio de Marcos. Sabéis que Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice cuál es la razón por la que está escrito, y sabéis que dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el Evangelio de Marcos está escrito precisamente para esto, para demostrar que el Señor era el Hijo de Dios. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es hacer ese parón, porque me gustaría que cada uno de nosotros meditásemos en quién es Dios, en quién es Jesús, porque lo estamos estudiando, ¿verdad? Estamos viendo cuál era su ministerio, estábamos viendo cómo enseñaba la palabra del Señor, cómo enseñaba la palabra del Señor a los gentiles, cómo enseñaba la palabra del Señor en Galilea, ¿verdad? Cómo los fariseos, los escribas le rechazaban, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos estudiando eso, pero muchas veces podemos perder la perspectiva. Y en la Biblia, como estoy diciendo, en el Evangelio de Marcos, encontramos múltiples descripciones de quién es Jesucristo, ¿verdad? Estamos estudiando como muchos nos hablan de quién es Jesús. Estamos estudiando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y en esta mañana me gustaría que fuésemos a un pasaje que es clave para entender esta pregunta, para que cuando luego en los próximos domingos volvamos al Evangelio de Marcos, tengamos siempre presente este pasaje, porque cuando Pedro le dice: tú eres Dios, el Hijo del Dios viviente, que veamos realmente cuál es el significado de esa expresión, que veamos qué significa que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para ello vamos a estar en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Sabéis que Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 62 después de Cristo, en arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Y escribe esta carta a los creyentes que estaban en la ciudad de Filipos, que estaba situada al noroeste de Grecia. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia que Pablo fundó en lo que hoy conocemos como Europa, ¿verdad? Cerca del año 51. Encontramos en Hechos los primeros convertidos, como fueron Lidia, ¿verdad? Luego también la muchacha que tenía un espíritu inmundo, y posteriormente también la conversión del carcelero de Filipo y su casa, en Hechos capítulo 16. Posteriormente Pablo continúa su viaje misionero y es Lucas el que se queda discipulando y enseñando a los creyentes. Y Pablo les escribe esta carta para entender el cristianismo. ¿Qué significa cuando lleguemos a Marcos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Pues fijaros, lo encontramos en este pasaje de Filipenses, capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Si alguien os pregunta quién es Cristo, yo sin lugar a dudas le llevaría a este pasaje. Fijaros, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, ¿verdad? Qué gran pasaje, qué gran retrato de Cristo. Como decía en la introducción, este pasaje nos indica quién es Cristo. Fijaros, el Señor Jesucristo, vamos a llegar en unos cuantos domingos a este pasaje de Marcos, preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y nosotros hoy en día hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién crees tú que es el Cristo? ¿Quién crees tú que es Cristo? Y le contestan, ¿verdad? Y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? Y los que estáis hoy aquí sentados, y cada uno de nosotros, ¿quién decimos, estoy parafraseando, que soy yo? Y respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta, esa fue la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en esa conversación continúa y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, fijaros, porque no te lo reveló carne ni sangre. Qué matiz más importante, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esa respuesta de decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no vino de una fuente humana. Esta es, queridos hermanos, la gran revelación del cristianismo, que Jesús, hecho hombre, es Dios en carne humana. Toda esta persona, todos estos acontecimientos que estamos estudiando en Marcos, nos pueden llevar a ver a Jesús como, ¡wow! ¡Qué gran pastor! ¡Qué gran predicador! Y sí, era así. ¡Qué gran discipulador! Y es así. Pero no perdamos de vista que Jesús es Dios con carne humana. ¿Era un profeta? Claro que sí. Era el mejor de los profetas. Sino que es Dios. El Señor Jesucristo es Dios. Fijaros, dice versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios. Esto, queridos hermanos, es una afirmación extremadamente profunda. Nos está diciendo que el Señor Jesucristo existió en forma de Dios. Y es importante que entendamos la profundidad de esta afirmación. Fijaros, como bien sabéis, la Biblia fue escrita en dos idiomas, ¿verdad? Por un lado, el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento,
que fue escrito en griego. Y por tanto, esta palabra en griego, la palabra griega es urpacho, y era una palabra que se utilizaba para expresar la continuación de un estado o condición. Era utilizada para expresar la continuación de un estado antecedente de algo que ya era y todavía es y siempre será. Es decir, es aquello que una persona posee de manera inalterable y nunca puede ser quitada de él. Es decir, está describiendo esa parte de la persona la cual, a pesar de todos los cambios que se producen a lo largo de la vida y de todas las circunstancias, permanece siendo la misma. Es decir, nunca cambia. Ese siendo, ese urpacho, lo que nos está diciendo Pablo es que Cristo existió en términos de su naturaleza esencial, incambiable, en forma de Dios. Es decir, siempre Cristo ha sido Dios. Cristo es Dios. Y esto es esencial, queridos hermanos y amigos. Esto es esencial. No podemos perder ni olvidar cuando estamos ahora estudiando el Evangelio de Marcos esto, sino que Jesús era y será siempre Dios, un Dios que, como bien sabéis, dentro de sus atributos es inmutable, es inalterable, es incambiable. Nunca será alguien diferente a Dios, ni nunca ha sido algo diferente a Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Él es igual a Dios y por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio puede decir: yo y el Padre, uno somos. O cuando dice: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. O en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando describiendo al Señor Jesucristo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios. Y fijaros, este Dios que nunca dejó de ser Dios, dice versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, fijaros, igual a Dios. Y esto vamos a entenderlo perfectamente. ¿Qué significa igual? Es la palabra griega isos. Y todos sabemos, un triángulo isósceles es un triángulo que tiene los tres lados iguales, ¿verdad? Algo que es isométrico significa que tiene exactamente la misma medida. Pues decir, fijaros que no estimó el ser igual a Dios, la palabra del Señor afirma que el Señor Jesucristo es igual a Dios. Significa que Jesús tiene la misma naturaleza. Pero a pesar de ser Dios y tener la misma naturaleza que Dios, dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él rehúsa aferrarse a esa igualdad, se rehúsa aferrarse a los privilegios y a los derechos que van a la mano de esa igualdad. Entonces, fijaros cómo Él se abnega. Es decir, Él no es egoísta, Él es abnegado. Y en su abnegación, fijaros, versículo 7 dice que se despojó a sí mismo. En lugar de aferrarse a su gloria celestial, en lugar de aferrarse a los privilegios celestiales, se despojó de ellos mismos.
el ser igual a Dios, no le llevó a llenarse a sí mismo de estos privilegios, sino que es justo lo contrario, se vació a sí mismo. Por eso es la kenosis, es decir, se vació de los privilegios y de los derechos que eran suyos porque era Dios. Y fijaros, no para su propio beneficio. Versículo 7. Tomando forma de siervo. Es decir, Él se vació no para su propio beneficio, sino para beneficiar a otros. Y esto, y quiero que hagamos un paréntesis, este vacío a sí mismo no significa que se vació a sí mismo de su deidad. Es decir, Él no dijo a nadie, bueno, he dejado un poco de ser Dios. No, sigue siendo Dios, siguió siendo Dios. Él no se vació de su deidad. Porque hemos visto antes, su naturaleza es incambiable. Siempre ha sido y será Dios. Él no cesó de ser Dios. Incluso cuando estaba colgado en la cruz, en medio de su sufrimiento, e incluso cuando estaba llevando el peso del pecado y la ira de Dios fue imputada por nuestros pecados, Él ni siquiera una millonésima de segundo llegó a ser Dios. Si Jesucristo hubiese querido, hubiera podido descolgarse de la cruz del Calvario. El punto no es que Él se despojó de su deidad, sino que Él no demandó sus derechos como deidad. Él dejó a un lado sus derechos, Él dejó a un lado sus privilegios. Como dice Juan en el capítulo 17, dejó su gloria celestial para venir a este planeta que estaba manchado de pecado. Y lo hizo en obediencia al Padre según la voluntad del Padre. Y tomó, como hemos dicho, forma de siervo. Paradójicamente, quien es Dios y que nunca ha cesado de ser Dios, fijaros, se convierte en siervo de Dios. Y Él dice que vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera, ¿verdad? Lo dicen los evangelios, yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Es decir, esta kenosis, este despojarse a sí mismo, no se despoja de su naturaleza divina, sino que se despoja de sus privilegios y se convierte en un siervo, se convierte en un esclavo. Y lo vemos, ¿verdad?, a lo largo del Evangelio. Lucas capítulo 22, versículo 27 dice, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. O vamos a estudiar en unos domingos en Marcos capítulo 10, cuando dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Se volvió el esclavo de Dios, el siervo de Dios. Fijaros hasta qué punto llegó su humillación. Él que era el heredero del trono de David, el que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, el Rey de reyes y Señor de señores, vino a este mundo en obediencia al Padre para servir a aquellos que eran los hijos de su Padre. Y tomando forma de siervo, dice versículo 7, se hizo semejante a los hombres. Es decir, esta palabra semejante significa que se le dieron los atributos esenciales de la humanidad. Por eso podemos decir que Jesús era 100% Dios y
hombre. El Señor Jesucristo era humano en el sentido más pleno y verdadero. Él tuvo que nacer del vientre de María. Él tuvo que criarse, él tuvo que educarse. De hecho, fijaros, hasta los 12 años él iba al templo y estuvo aprendiendo, y dice la Escritura que creció ¿en qué? En sabiduría, ¿verdad? Y en estatura. Él era verdaderamente humano en todos los sentidos y fue tentado a semejanza, igual que cualquier otra persona, igual que nosotros somos tentados, mucho más, pero como dice la Escritura, sin pecado. Un hombre real, una persona 100%, muriendo en la cruz, siendo nuestro sustituto para los pecadores. El santo, el justo, sin mancha, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, en todas esas tentaciones que nosotros tenemos, pero con una salvedad, ¿verdad? Sin pecado. ¿Quién es Jesucristo? Aquel que era Dios, pero que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de sus privilegios, de sus prerrogativas, de sus derechos, que tomó la forma de siervo para servir los propósitos de su Padre y descendió para convertirse como los hombres. Pero a diferencia de lo que muchos de los no creyentes piensan y de lo que este mundo piensa, no vino a este mundo para ser un buen ejemplo. Él no descendió para darnos un ejemplo a imitar de cómo debemos los hombres vivir. Fijaros, sino que el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, siendo un hombre, estando en la condición de hombre, y la gente que estaba alrededor así lo veía, ellos no veían su deidad, entonces ellos lo veían simplemente como un hombre. Y precisamente esto es interesante porque ¿por qué lo llevaron a la cruz? Porque lo veían como un hombre, no lo veían como Dios, no veían su deidad, sino que veían solo su humanidad, pensaban que era un hombre igual que ellos, que manifestaba ser Dios, ¿verdad? De hecho, en modo de burla, les dijeron en la cruz, ¿qué le pusieron? El rey de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías. Y pensaron, tú no puedes ser el Mesías y estás muriendo en una cruz. Tú no puedes ser el Hijo de Dios y estás muriendo en una cruz. Ellos lo veían simplemente como un hombre, como tú y yo. Rechazaron que el Señor Jesucristo era Dios. De hecho, cuando dijo yo y el Padre uno somos, ¿qué decían? Blasfema. Y cogían piedras, ¿verdad?, para apedrearlo. El mundo, los que estaban alrededor, le parecían nada más que un hombre. Y estando en esta condición de hombre, dice la Escritura que se humilló. Y esta humillación no fue solamente en la cruz del Calvario, sino que esta humillación fue cuando nació. Esta humillación fue cuando vivió como un niño. ¿Por qué? Porque hemos visto que se despojó, es decir, que renunció a todos sus privilegios y derechos celestiales. Él ya estaba humillado simplemente al hacerse hombre y al estar en este planeta. Pero fijaros hasta qué punto llegó esta humillación. Él nos respondió peleando, Él nos destruyó
no los destruyó cuando los rechazaron, no cuando los traicionaron o cuando tramaron su muerte. Podía haberlo hecho. Dice la Escritura que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. De hecho, él, en continua comunión con el Padre, podía haber dicho: esto ya es suficiente, ¿qué más humillación? Pero fijaros, por amor a cada uno de nosotros, que se humilló hasta tal punto, dice la Escritura, que fue a la muerte. ¿Y qué muerte, verdad? Muerte de cruz. Ya se humilló cuando hemos visto que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aún se humilló aún más cuando se vuelve un esclavo. Aún se humilla más cuando se hace un siervo. Aún se humilla más cuando solamente vemos sus atributos humanos. Pero fijaros hasta qué punto tiene que humillarse, que es hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, en obediencia al Padre. Y esta es la característica más asombrosa de la humillación de Cristo. Morir en una cruz era la forma más horrenda de morir. Era la humillación más dolorosa y la manera más humillante de morir. Pero el Señor Jesucristo, que vino a morir, el que no conoció pecado, el que llevó el castigo por nosotros, el justo que fue crucificado por nosotros, por los injustos, que dice Isaías 53, y Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades. El Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Ese Cristo que estamos estudiando a lo largo del Evangelio. Fijaros hasta qué punto llegó, que murió por cada uno de nosotros en nuestro lugar. Si de nuestra mano hubiese sido, ¿verdad? Jamás hubiésemos permitido que Él fuera maldecido, jamás hubiésemos permitido que se burlasen de Él, jamás hubiésemos permitido que le escupieran y, por supuesto, no hubiésemos permitido que lo crucificaran, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? Que jamás, que nunca habríamos sido salvos. Esta es la encarnación. Este es Cristo. Esta es la razón por la que vino a este mundo. Y dice versículo 9, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué lo exaltó? Porque si parase aquí la predicación, no iríamos tristes, ¿verdad? Porque murió en la cruz por nosotros. Pero ¿por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? ¿Qué pasó 3 días después, como hemos recordado en la mesa del Señor? Que Dios Padre lo resucitó de los muertos. Es decir, el primer punto de la exaltación del Padre fue la resurrección. Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y esto no es simplemente por decir que bien lo has hecho, ya deja de sufrir. Venga, vamos a empezar a exaltar.
¿Sabéis lo que significa que Dios resucitase de los muertos? Es mucho más que eso. Significa que su sacrificio fue válido. Significa que su sacrificio fue suficiente. Significa que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Dios Padre lo declaró apto. Y la ira de Dios a causa de nuestro pecado fue pagada. Es como cuando terminamos de pagar nuestra hipoteca y nos dicen, ya has terminado, ya la casa es tuya. Pues esto es igual. Dios Padre, cuando resucita al Hijo al tercer día, le está diciendo, todo el sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario ha sido apto, ha sido suficiente. Fijaros, dice versículo 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Después de esta resurrección, 40 días después, ¿qué sucede? Que ascendió al cielo, ¿verdad? El día de Pentecostés, primero resucita, luego asciende y cuando llega al cielo, como todos sabemos, lo sienta a la diestra del Padre. La Biblia dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él llegó a su lugar en el trono. Él fue exaltado en su resurrección, fue exaltado en su ascensión y ahora fue exaltado en su coronación. Y aún hoy está siendo exaltado porque Él está intercediendo y Él vive perpetuamente para interceder por todos los que vienen a Él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice versículo 9, con la finalidad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla se va a doblar. Repito, todos van a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Aquellos que estamos y que estaremos en el cielo, ángeles, querubines, serafines, los santos que ya están disfrutando de la presencia del Señor, y aquellos cuando el Señor nos llame o vayamos a su presencia, vamos a doblar rodillas y vamos a alabarle. Pero no se queda solamente ahí, sino que dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y hoy hay hombres y mujeres que no se postran, ¿verdad?, ante el Señor Jesucristo. Pero todos se van a postrar por obligación. Se van a postrar cuando estén en el juicio. Inclusive aquellos que están debajo de la tierra, demonios, ángeles caídos, aquellos que se han condenado, se postrará. Y toda lengua, versículo 11, confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, de toda nación, de todo el mundo, nadie, absolutamente nadie se va a escapar de esto. Y lo puede hacer de dos formas, o bien de manera voluntaria, o bien de manera forzosa. Y tiene dos caminos para hacerlo, o lo hace ahora y es perdonado y se va a postrar de buena gana y con gusto en el cielo, y si no lo quiere hacer ahora, vas a estar condenado y cuando estés en tu asiento de juicio, vas a doblar y vas a confesar, pero la ira del Señor estará para contigo por siempre. Y esa palabra que aparece en el versículo 11, confesará, confiese, es que todo el mundo lo va a reconocer como Señor. Toda lengua de todas las naciones reconocerá al Señor como el
Cristo como el gobernante. Esta es la confesión más importante en la fe cristiana. Fijaros, Romanos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor que, Romanos 10, 9, que si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es necesario para ser salvo, no hay más. Esto es lo que le tenemos que decir a las personas, y si no, un día lo vas a confesar, pero va a ser ya tarde. Que Jesús es el Señor y que Él lo levantó de los muertos. Este es el corazón del cristianismo. Este es Cristo. Este es lo que estamos estudiando en Marcos, cuando le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto implica, este es Cristo. El que descendió para ascender. Y fijaros, todo lo hizo, no para su gloria, sino como termina este pasaje, para la gloria de Dios Padre. Nosotros, tomando como de referencia Romanos capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? ¿O lo reconocemos como nuestro Salvador? ¿O si lo rechazas, un día lo reconocerás como juez y doblarás tu rodilla de manera involuntaria? Que esto nos sirva, queridos hermanos y amigos, para ayudarnos en nuestro estudio sistemático de Marcos a saber verdaderamente quién es Cristo. Que esto nos ayude en nuestro día a día a meditar en quién es Cristo. Y que esto nos ayude, ¿verdad?, para anunciar y predicar y llevar a la gente a que realmente confiese que Jesús es el Señor y que Él resucitó y murió en una cruz por cada uno de nuestros pecados. Porque el Señor bendiga su palabra. Amén.